anterior semana habíamos visto lo que era ácido base y ahora ya vamos a hablar a lo que son los sistemas del organismo, de los cuales son los encargados o los responsables de manejar esta regulación. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los mecanismos compensadores o los buffers? Hablábamos de primera instancia los que son encargados de las proteínas, segundo sistema amortiguación en la parte respiratoria y la tercera era la parte renal. Pues hoy vamos a hablar de insuficiencia renal aguda. ¿Qué diferencia hay entre insuficiencia? ¿Qué es insuficiencia renal a todo? ¿Qué entienden por insuficiencia renal? Es cuando el riñón pierde su función. ¿Y por qué aguda y por qué crónica? Por tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que ser para que hablemos de aguda? Menor a 89 días. Crónica mayor a 90 días o 3 meses, como eran en algunas guías manejadas. ¿Ya? Siempre es importante eso porque la clasificación, el tratamiento y el pronóstico es totalmente diferente si estamos frente a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. También quiero que les quede el concepto claro de crónica reagudizada. Crónica reagudizada, todo paciente que ya está con una falla renal crónica instaurada, con una nuclear de creatinina, con una basal de creatinina mayor al parámetro normal, que es mayor a 1.3, pero que maneja esa basal porque está dentro de su estadificación de su insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Y ese paciente puede tener un evento agudo, llámese sepsis, infección, shock, trauma, que le desencadene una reagudización de su falla renal. Por ejemplo, el paciente puede tener una basal de creatinina de 1.5 por cualquier otra causa, pero ya vivir con esa creatinina, eso se llama estadificación grado 2 a 3, de acuerdo a la falla renal crónica, y de pronto por un evento agudo, llámese una sepsis, llegar a tener una 3 de creatinina. En esos casos nosotros estamos frente a un paciente renal crónico reagudizado. Que en cuanto nosotros resolvemos la causa aguda que le está empeorando la falla renal, el paciente debemos hacerlo regresar a su basal, que es 1.5, porque ¿qué diferencia hay entre la crónica y la aguda? Que la crónica tiene que ser menor a 89 días y es reversible. La aguda. Y la crónica mayor a 90 días, irreversible. Nadie puede volver de tener una basal de creatinina de 1.5 o 1.8 por obra de magia volver a 0.5. Si es crónico, no vuelve. Si vuelve, si es agudo. Para cumplir los criterios, vamos a hablar ahora, menor a 89 días. ¿Ya? Son conceptos solamente. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Filtración, ¿qué más? Absorción, ¿qué más? Producción de hormonas, excreción, ¿qué más? La principal función de los riñones es eliminar las toxinas por medio de la orina, pero no es la única, ¿no es cierto? Esa es la principal función. Su función va a ser encargarse de eliminar todo producto de desecho generalmente de nuestro organismo por medio de la orina. Entonces tiene función de eliminar los desechos de la sangre, de sustancias extrañas, ya llámese por intoxicaciones de alguna otra cosa, mantener la volemia. Los riñones se encargan de mantener la volemia. Por si cuando tomamos más agua, orinamos más. Y cuando estamos deshidratados, orinamos menos. Luego es el encargado de la regulación iónica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los líquidos y los electrolitos? ¿Se acuerdan, no es cierto? Es el encargado de regular los niveles plasmáticos de sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo, bicarbonato, todo lo que se regula a nivel renal. Su segunda función va a ser la regulación del agua, de los iones, de la osmolaridad y del equilibrio ácido-base cuando no ha podido ser compensado a nivel pulmonar, porque el pulmonar es el segundo sistema de amortiguación, el renal es el tercero, ¿no es? El pH sanguíneo
sanguíneo está regulado porque los riñones se encargan de la concentración de hidrogeniones. Estamos dándole continuidad a lo que ya vimos en ácido base. Y hacia la orina para excretar mayores iones de bicarbonato o absorber más iones de bicarbonato. Interviene en la amortiguación de los hidrogeniones libres en la sangre para mantener el equilibrio del pH. ¿Estamos recordando lo que yo les dije en la anterior sesión? Tercera función, producción de hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce el riñón? La eritropoyetina. ¿Y para qué sirve la eritropoyetina? Estimular la médula ósea para producción de los glóbulos rojos. La maduración de las formas juveniles de los glóbulos rojos. Entonces es un estimulador de la médula ósea. Y también produce calcitriol. ¿Para qué sirve el calcitriol? Es la forma activa de la vitamina D, que participa en el metabolismo de la homeostasis del calcio. El calcio lo tenemos en nuestro organismo por medio de dos mecanismos o medio de dos formas: el calcio iónico y el calcio sérico. El calcio sérico es el que viaja ligado a proteínas plasmáticas y corresponde al 10% del calcio total, y el 90% es el calcio iónico, el que está pegado al calcio. ¿Qué más? También actúa en la regulación por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque es el encargado a nivel de la renina de aumentar o disminuir la tensión en la pared de las arterias. Y también tiene función en la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es que si lo pongo así completo no sé por qué se ve chincheado, no entiendo. Por eso se lo estoy abriendo un poquito. ¿Qué es la gluconeogénesis? Tener la glucosa de manera que la podemos utilizar como fuente de combustión, ¿no es cierto? Para poder utilizarla, una glucosa libre, una glucosa sencilla, una molécula, una estructura que es fácilmente utilizable como vía energética por medio del ciclo de ATPase. ¿No es? Ok. Eso lo estamos recordando, por cierto. Cuando nosotros hablamos de falla de la función renal, tenemos marcadores o biomarcadores renales. ¿Cuáles son estos biomarcadores? Urea y creatinina. Urea y creatinina. ¿Y qué viene a ser la urea? Es la toxina que se produce como consecuencia del producto de la degradación de las proteínas. Y que nosotros a nivel renal lo metabolizamos y un segmento se excreta a nivel de la urea y otro fragmento o porción se elimina a través de los intestinos por medio de la degradación de la amonio. Dentro de las encefalopatías metabólicas tenemos por hiperamonemia, por aumento de la urea y por aumento o disminución del sodio. Entonces son toxinas que si nuestro cuerpo no las elimina de manera adecuada, impregnan al cerebro y el paciente se duerme. En condiciones fisiológicas, estas toxinas son filtradas a nivel de la orina y solamente reabsorbido a nivel del túbulo proximal los productos útiles para nuestro organismo y los tóxicos eliminados por la orina. La concentración plasmática de la urea va a estar en función a la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuánto es lo normal de la tasa de filtrado glomerular? ¿Cuánto orinamos por hora? Lo hemos visto en líquidos y electrolitos. Por Dios, vamos a dar examen de eso. Solo estoy explotando de la clase. ¿Ah? ¿Cuánto orinamos por hora? 80 a 90 ml hora. Esa es nuestra tasa de filtrado glomerular. Cuando nuestra tasa de filtrado glomerular disminuye, nosotros lo vamos a ver traducido con un aumento de los azodados cuando es mayor a 6 horas. La creatinina es el segundo elemento biomarcador renal. ¿Y qué va a hacer la creatinina? Perdón, ¿cuánto es lo normal de la urea? 16 a 40 o en otros días van a encontrar de 20 a 40. ¿Y la creatinina? ¿Cuánto es lo normal de la creatinina? 0,6 hasta 1,3.
En algunas guías puede ser que encuentren hasta 1.4, pero para mí 1.4 ya es aumento. ¿Ya? ¿Qué es la creatinina? ¿Por qué se produce la creatinina? La creatinina es producida generalmente por la función de las células musculares. Por eso es que no es lo mismo la creatinina en un paciente, ella que tiene poca masa muscular, que tu compañero que hace gimnasio y tiene más masa muscular. Por ahí para él 1.3 de creatinina es normal y para ella 1.3 es elevado porque su masa muscular es mucho menor. Se produce constantemente, en las mujeres es un poco más bajo en relación a los hombres porque tenemos menor cantidad de tejido muscular, mayor cantidad de tejido adiposo y grasa. La concentración plasmática va a depender de la tasa de filtrado glomerular y aumenta en condiciones de insuficiencia renal mayor al 30% y se bloquea su producción cuando estamos haciendo uso de medicamentos como el trimethoprim o toda la familia de las sulfas, espironolactona, cimetidina, que aumenta la concentración de creatinina plasmática sin modificar la tasa de filtrado glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes tienen un aumento de la creatinina sin afectar la funcionalidad del riñón, solamente que son inductores de un aumento de la creatinina. Pero estamos hablando de 0,5 a 1. Y existen diferentes métodos o fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular. Yo les estoy citando una, ustedes pueden encontrar cualquiera. No me interesa que se la sepan de memoria, porque hoy en día tenemos las tasas de calculadora en el celular. Yo particularmente la utilizo. Yo no le pido nunca al estudiante que sepa algo que yo no sé de memoria. Pero sí tienen que saber que existen más de 7 fórmulas para sacar la tasa de filtrado glomerular. Existen calculadoras en los celulares donde ustedes meten un dato del paciente y le calculan la tasa de filtrado glomerular. ¿Para qué sirve la tasa de filtrado glomerular? Para calcular la diuresis periódica del paciente y hacer relación con los azoados. Los azoados son la urea y la creatinina. Quiero que tengamos claro que los biomarcadores renales son medición de sustancias o de toxinas que se quedan en nuestro organismo y que nosotros lo podemos identificar cuando estamos en un cierto grado de insuficiencia renal. Pero existen marcadores más sensibles microscópicos que se empiezan a manifestar en los estadios iniciales de la falla renal, que es la microproteína. La presencia de más de 300 miligramos de proteínas en 24 horas en la orina. ¿Ya? Es el marcador más sensible. Yo puedo tener un paciente con ya un cierto grado de falla renal aguda, sin aumento de azoados, pero ya con presencia de proteínas. ¿Me entienden, no? La forma inicial con la cual el riñón empieza a manifestar su falla es la presencia de proteínas y macroscópicamente el paciente le va a referir que está orinando espumoso. La característica de la cerveza es amarilla con espuma. Solamente como conceptos para que recordemos que era un descenso brusco de la tasa de filtrado glomerular por un periodo de tiempo menor a 89 días, es de características reversibles y lo vamos a ver en relación a la tasa de creatinina plasmática, ¿no? Aumentando 0,3 miligramos por decilitros o aumento del 50% de la creatinina basal. Otro parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta es el descenso o la disminución de la diuresis osmótica. Estamos hablando de 0,5 ml cuando hay una tasa de filtración menor a 0,5. Lo normal es de 1 a 1,5 ml por kilogramo de peso por hora. Por eso estamos hablando que en un individuo promedio de 70-80 kilos, entre 80 y 90 ml, ¿no es cierto? Por hora. Entonces, cuando tenemos una diuresis menor a 0,5, estamos hablando que bajaría más o menos 40 ml hora, mayor a 6 horas, ya estamos frente a un paciente con un cierto grado de falla renal aguda. La norma boliviana, que es igual, está en función a las normas internacionales de las guías americanas, lo tenemos como concepto que hay un descenso de la diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo de peso por un periodo mayor de 6 horas y es un concepto de insuficiencia renal. La disminución brusca de la tasa de filtrado glomerular que ocasiona retención o aumento de los elementos nitrogenados, llámese uricreatinina, y la excreción de productos metabólicos que alteran la homeostasis de los líquidos, electrolitos
y el estado del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Solamente estamos hablando de conceptos. ¿Ya? Entonces estamos hablando que insuficiencia renal aguda es descenso a grupo de la tasa de filtrado glomerular menor a 0,5 ml por kilogramo de peso hora, aumento de los ácidos, llámese urea y creatinina, como consecuencia disminución o alteración en la homeostasis de los líquidos electrolitos y el estado ácido-base. Epidemiológicamente, la insuficiencia renal aguda se va a clasificar, depende de la localización y depende de dónde se desarrolla. Si yo tengo una insuficiencia renal aguda que se ha desarrollado en la comunidad, ¿cuál es la insuficiencia renal aguda de la comunidad? La que le pasa en la casa al paciente, el paciente que no está internado, no tiene nada que ver con la salud, que viene por esa falla. Entonces fue una falla renal aguda que hizo en su casa, en la comunidad. La incidencia es bastante baja, menor al 1%, puede tener causas prerrenales o renales o causas intrínsecas, falla en la misma estructura del renal. A menudo tiene buen pronóstico y su tasa de supervivencia es altísima, mayor al 95%. ¿Qué quiere decir? Que es reversible. Luego tenemos la insuficiencia renal aguda que se desarrolla en los hospitales, pero no en las unidades de cuidados intensivos. Esta es con mayor incidencia del 2 al 15%, puede tener una causa única o múltiple. Única quiere decir por una causa que el paciente vino, o 2 o 3 si fueron causas contribuyentes. Vino deshidratado por una diarrea y posteriormente por una sepsis, por ejemplo. A menudo el pronóstico es malo porque viene acompañado de causas concomitantes y la tasa de supervivencia es del 30 al 50%. Luego tenemos la que se desarrolla en las unidades de cuidados intensivos. Esa tiene mayor incidencia. Se dice que en los hospitales el área donde existe mayor grado de falla renal aguda son las unidades de cuidados por el tipo de drogas o medicamentos que utilizamos en la unidad. Tiene una incidencia del 10 al 30%, generalmente se va a ver a causas multifactoriales, que quiere decir la falla múltiple del paciente más la adición de los fármacos nefrotóxicos que utilizamos nosotros. El pronóstico tiende a ser muy malo y tiene una supervivencia baja, del 10 al 30%. Fisiopatología. ¿Hasta acá? ¿Qué preguntas tienen? ¿Está claro, no? ¿Cómo es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda? La tasa de filtrado glomerular va a ir siempre condicionado a la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? Que si la presión hidrostática baja, la perfusión renal va a bajar y por consecuencia la tasa de filtrado glomerular va a bajar también. ¿Y por qué se da ese mecanismo? Porque al disminuir el aporte de líquido o la volemia a las arterias eferentes renales, estas aumentan su reabsorción a nivel de los glomérulos porque existe una vasoconstricción periférica por la hipoperfusión o la disminución de la perfusión tisular. ¿Ya? Y como consecuencia se va a ver traducido a una disminución de la producción de la orina o una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Fisiopatología de acuerdo a las guías ACI. Las guías ACI son las guías que nos rigen a nosotros sobre el manejo de la fisiopatología, en realidad de la fisiopatología y tratamiento y pronóstico de la falla renal aguda, y nos habla de que cuando estamos frente a una insuficiencia renal aguda, estamos hablando que el paciente está frente a una lesión isquémica de las células tisulares. Al haber de las células tumorales, al haber una lesión isquémica, la pobre célula no está pudiendo llevar a cabo su función y por ende no va a poder producir la depresión del ATP. Va a entrar en estado de apoptosis y en consecuencia va a empezar a producir cuerpos apoptóticos que se va a ver traducido en una inflamación con producción de linfocitos, neutrófilos, monocitos y macrófagos cuando estamos hablando de una respuesta inflamatoria aguda, y va a haber una lesión endotelial por alteración en los vasos sanguíneos y todo ello va a agravar la isquemia por disminución de la perfusión y por consecuencia va a aumentar la extensión de la lesión renal. Este mecanismo se va a ver reducido, se va a ver traducido clínicamente con una reducción de la tasa de filtrado glomerular. ¿Y por qué se va a reducir la tasa de filtrado glomerular? Se ha producido toda esta cadena inflamatoria
¿Por qué se va a disminuir la tasa de filtrado glomerular? Porque va a haber una vasoconstricción de las arterias deferentes por disminución de la volemia, va a haber un mecanismo de feedback o de autorregulación. Por consecuencia, va a haber una vasoconstricción preglomerular como respuesta inflamatoria al bajo flujo y para poder aumentar la reabsorción en los túbulos, ¿cómo se llama esto? En los glomérulos, perdón. Y como consecuencia, lo que va a tratar de inducir es un aumento de la presión venosa porque va a haber una disminución de la volemia. Fisiológicamente se va a dar, o sea, el organismo, cuando encuentra una disminución de la presión a nivel renal, ellos buscan cómo compensarlo, ¿no? Y lo compensan haciendo una vasoconstricción a nivel de las arterias diferentes. ¿Y que va a dar como consecuencia? Va a haber una disminución del flujo y por ende clínicamente el paciente va a tener una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a una falla renal aguda es restablecer la presión arterial, llámese con volumen o con inotónicos, ¿no? o con vasodilatadores. Autorregulación de la perfusión. ¿Cómo se va a autorregular la perfusión? Nosotros en condiciones fisiológicas para poder llevar a cabo una tasa de filtrado glomerular óptima necesitamos mantener una presión arterial media entre 75 y 80. Cuando yo tengo una tasa de filtrado glomerular, cuando tengo una presión arterial media menor a 60, se va a dar a cabo todo este mecanismo inflamatorio y por ende va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una PAC menor a 70, menor a 65. Por eso es que nosotros en la UCI, cuando tenemos un paciente con disminución de la presión o de la presión arterial media, hacemos uso de vasopresores, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un paciente, ¿cuál es la principal causa de hipotensión en la UCI? La sepsis. La sepsis es la que es la principal causa. ¿Y la sepsis con qué se va a ver traducido cuando el paciente entra en estado de choque séptico? Va a haber una respuesta inflamatoria sistémica y que se va a ver como consecuencia traducido en una hipoperfusión tisular sistémica. Y el paciente se va a ver traducido con hipotensión. ¿Y qué va a pasar? Falla renal aguda. Por eso es que la sepsis induce una falla renal aguda, porque induce a una hipoperfusión por hipotensión. Y mi finalidad en la UCI es restablecer la presión. La única manera que yo le voy a dar chance al riñoncito a recuperar es mejorando la presión arterial. Y en ese caso hago uso de los vasopresores. Vai hipertensão por hipotensão. Como? Hipertensão, eu entendi. Hiperperfusión. Ah, hiperperfusão. A ver, lo que pasa es que ustedes tienen que manejar claros los términos. Hipoperfusión no es lo mismo que hipotensión. Não, então eu entendi a diferença, mas eu disse hiper ou hipo. La hipotensión, que es una baja de la presión con una presión arterial media menor a 75, te va a dar como consecuencia una hipoperfusión, porque al haber baja presión no va a llegar la sangre distal, y por no llegar la sangre distal, ¿qué va a pasar? Va a entrar isquemia y va a disminuir la tasa de filtrado glomerular porque hay una vasoconstricción de las arteriolas deferentes intentando aumentar la presión que no está llegando a nivel central. ¿Me entienden? Entonces ese es el mecanismo. Por eso es que nosotros iniciamos o dosificamos el uso de los vasopresores, llámese noradrenalina, adrenalina o vasopresina. En pacientes con historia de hipertensión arterial previa, reduce el riesgo de aquí, las causas inflamatorias, y en caso de presentarla como antecedente, estos pacientes tienen mayor riesgo de necesitar terapia de reemplazo renal, porque ya son pacientes que tienen un grado de inflamación por su patología crónica de base. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo nosotros vamos a tener factores modificables y factores no modificables. Los factores no modificables son los que el paciente los tiene y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlos.
Pero los factores modificables son los que van a empeorar el pronóstico de la enfermedad y van a depender netamente de nosotros. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad avanzada. Pacientes mayores de 60 años tienen mayor riesgo de falla renal crónica. A medida que aumentan los años, mayor riesgo de falla renal. Sexo masculino es más frecuente en varones que en mujeres. Pacientes de raza negra, pacientes con enfermedad renal crónica de base, pacientes con proteinuria persistente, hipertensión arterial de base, diabetes mellitus, hepatopatías crónicas, enfermedades coronarias, IAN previo o reciente, IAN es infarto agudo de miocardio, EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades vasculares periféricas y neoplasias malignas. Esos son factores que el paciente ya viene con eso y nosotros no lo podemos modificar. Pero aumentado a estos factores no modificables, vamos a tener lo que nosotros podemos controlar. Dentro de lo que nosotros podemos controlar tenemos la anemia. La anemia empeora bastante la función renal, las enfermedades críticas, llámese la sepsis, pacientes que sufren traumas, cirugías cardíacas. Estamos hablando de cirugías cardíacas porque tienen circuitos extracorpóreos de circulación prolongadas, cirugías mayores no cardíacas, por ejemplo, los traumas, contrastes iodados. No se olviden que hoy en día nosotros para todo pedimos tomo contrastada, resonancia, angioresonancia y todos los estudios lo hacemos con uso de contrastes iodados. Pacientes con sobrecarga hídrica por mal manejo del volumen, resucitación con almidones sintéticos. A ver. Estos son las gelatinas gelofusines. Hace unos 4 años ya salieron de protocolo, ya no están en las guías. En algún momento fueron de bastante utilidad. En el shock hipovolémico se utilizaba porque aumentaba la presión oncótica. Entonces yo tenía un paciente con shock. Muchas veces se veía que reemplazaban los hemocomponentes y le ponían la gelatina gelofusine se llama, la gelatina expansoras de volumen. Pero se vio con el tiempo que era mayor el daño que producía porque son unas macromoléculas que no se podían filtrar a nivel renal. No, esas eran las expansiones que hacíamos con coloides. Ya hace más o menos unos 4 años, si no es un poco menos, que ya salieron de guía, no están en ningún protocolo, particularmente yo ya no las uso. He visto hasta el día de hoy todavía algunos colegas mayorcitos en ginecología utilizar en los sangrados por la causa ginecobstétrica. Pero nosotros no, ya no lo utilizamos, ¿no? Por eso es que está dentro de lo modificado, una cosa que ya no debemos utilizar. Toxicidad por fármaco. Nosotros en unidades de cuidados intensivos utilizamos una gama de fármacos de los cuales tienen algunos gran poder de nefrotoxia. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante uso de colistin. El colistin es un antibiótico de última generación, actúa frente a fármacos resistentes, no va bien para los fármacos que son inducidos de la UCI, Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella, no me acuerdo, como el primer nombre de la Pseudomonas, no me reconozco. Utilizamos el colistin, que nos va muy bien porque todavía no hay estudios que demuestren que haya resistencia al colistin, igual que la vancomicina, pero son medicamentos con alta carga de nefrotoxicidad. Y procedimientos de urgencia de alto riesgo, por ejemplo, de cirugías de emergencia, donde el paciente tiene grandes pérdidas de volumen. Luego tenemos la clasificación de la falla renal de acuerdo a su localización. Podemos tener causa prerrenal, donde no va a haber llegada de sangre al riñón, su nombre dice prerrenal. Todo lo que nos va a disminuir la presión de sangre al riñón. Luego tenemos la segunda causa, que es renal propiamente dicha o intrínseca, donde va a haber un daño en la estructura renal. En la causa prerrenal el riñón está sano, por si acaso. Solamente que no le está llegando volumen, ya sea por shock hipovolémico, por sepsis o por una inflamación, pero no está llegando volumen al riñón, pero el riñón está sano, que se va a restablecer una vez nosotros restablezcamos la volemia. Pero cuando estamos
hablando de la causa intrínseca o daño de la estructura del riñón, llámese por patologías autoinmunes, nefritis, glomerulopatías, hay una lesión en la estructura del riñón. Entonces no va a haber ningún problema en la perfusión a nivel de la sangre que llega al riñón. El problema se da en la alteración de la estructura. Generalmente el diagnóstico se hace con medio de biopsia. Y tenemos la tercera, que es la posrenal, donde no hay problema en la llegada de sangre, no hay problema en el riñoncito, pero sí hay un problema en la salida de la orina, como la salida de los desechos. Generalmente va acompañado a procesos obstructivos, cálculos renales, tumores de próstata, tumores uterinos, todo lo que son masas pélvicas que van a producir compresión. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, no ven? Ok. Sigamos. Nosotros, para objeto de estudio, bueno, en las clasificaciones, como toda en medicina todo se maneja con guías, por si acaso. No es que la doctora Liliana le gusta la guía Cádiz, le gusta las guías Rifle, no. Bueno, pues son, medicina se maneja basado en evidencia y se maneja con guías clínicas. Eso es lo actual. Nosotros vamos a tener guías que nos van a ayudar a clasificar para darnos mayor pronóstico, porque son para eso las guías, ¿no? Para dar un pronóstico. Podemos tener las guías Rifle, las guías ACI y las guías Cádiz, ¿ya? Son 3 tipos de clasificación. Las guías Rifle nos categorizan de acuerdo al riesgo, a la lesión, al grado de falla, a la pérdida de tiempo de la tasa de filtrado glomerular y al periodo irreversible. ¿Ya? Va a ir en función de eso. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Cuando yo tengo un paciente con factores de riesgo para falla renal aguda y tengo un aumento de la creatinina mayor a 1.5 con una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor al 25%, que quiere decir que tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 0,5 ml por kilogramo de peso en un tiempo prolongado mayor a 6 horas, ya estoy en un estadio 1. Pero si por lo contrario yo estoy frente a una creatinina mayor a 2 con una tasa de filtrado glomerular menor al 50% por un tiempo mayor a 12 horas, estoy en estadio 2 o grado 2. Si yo tengo una creatinina mayor a 3 con una tasa de filtrado glomerular menor al 75%, mayor a 24 horas, ya estoy hablando de que estoy frente a un probable paciente que va a requerir terapia de reemplazo renal. Y vamos hablando del estadio 4, que es paciente con indicación de terapia sustitutiva renal, donde tiene una creatinina mayor a 4 y el paciente tiene una anuria persistente mayor a 12 horas. ¿Cuándo se considera anuria? ¿Qué es la anuria? O una tasa menor a 10 ml hora, ¿no? Menor a 10 ml hora se considera anuria también. Luego tenemos las pérdidas prolongadas de la tasa de filtrado glomerular, de la disminución de la tasa de filtrado glomerular cuando es mayor a 4 semanas, ya esto con factores pronósticos negativos, ¿no? Tienden a la cronicidad. Y cuando estamos hablando que la tasa de filtrado glomerular se mantuvo disminuida por un tiempo mayor a 3 meses, ya no estamos hablando de falla renal aguda, sino de falla renal irreversible. Ok, de acuerdo a las clasificaciones de la ACI, nosotros ahorita las utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, es una clasificación para ver nosotros nuestro pronóstico a nuestro paciente. Ya tenemos el estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es cuando tenemos una creatinina de 1.5, ya estamos alterados porque dijimos que lo normal está 1.3, con una disminución de la tasa de filtrado glomerular a 0,5 ml por kilogramo de peso por 6 horas. Fíjense que es muy parecida a la otra clasificación. Es estadio 1, estadio 2 cuando tenemos una creatinina mayor a 2, con una tasa de filtrado glomerular menor a 5 por un tiempo mayor a 12 horas. Y el estadio 3 cuando tenemos una creatinina mayor a 3 o 4, pero con una tasa de filtrado glomerular menor a 3 durante 24 horas o anuria de 12 horas. Anuria con una tasa de filtrado glomerular menor a 10 ml. ¿No ven? Esa es la clasificación de la ACI, la que nosotros utilizamos generalmente en las unidades de cuidado. Y luego tenemos la clasificación de las guías Cádiz. Las guías Cádiz igual tienen 3 estadios. En el
estadio 1, donde tenemos una creatinina entre 1.5 a 1.9, manejando una basal de 0.07 a 1.2 a 1.3, y donde vamos a tener una tasa de filtrado glomerular menor a 0.5 por un periodo de 6 a 12 horas. Luego tenemos el estadio 2, cuando tenemos una creatinina entre 2 a 2.9, con una tasa de filtrado glomerular menor a 0.5, pero por un tiempo mayor a 12 horas. El estadio 3, cuando estamos hablando de una creatinina o 3 veces más de su basal, estamos hablando de un paciente que maneja una creatinina de 0.7, por ejemplo, o con una creatinina mayor a 4, o con indicación de terapia de reemplazo renal por anuria persistente mayor a 12 horas. ¿Ya? Son criterios nada más, eso solamente se los estoy desglosando porque eso están en las guías que ustedes van a encontrar en cualquier literatura que consuman, que son guías americanas. ¿Ya? Antes que nos vayamos a la causa, vámonos hasta acá. Preguntas. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué curiosidades les da? Para que no me avance muy rápido y después ustedes se me queden muy atrasados. Acá. ¿Entendieron eso lo que hablábamos de las causas epidemiológicas? ¿Sí? ¿Qué no le entendieron? A ver. ¿Qué causas nos pueden dar falla renal aguda en la comunidad, por ejemplo? Que es poco frecuente, ¿no? Pero vaya. Lo más frecuente. Dentro de la infrecuencia, lo más frecuente. Vómito y diarrea. Paciente se deshidrata, depleta volumen y llega con falla renal aguda al hospital. Pero generalmente es benigna, reponemos volumen, reponemos electrolitos y el paciente tiene una supervivencia mayor al 95%, no le queda secuela. Reponiendo su pérdida, se soluciona el problema. En las salas de hospitalización, ¿qué patologías creen ustedes que me pueden dar falla renal aguda? La diabetes general, a ver, cuando yo tengo un paciente, a ver, vamos a comenzar por lo malo. En el mundo entero, las dos principales causas de insuficiencia renal crónica es la diabetes y la hipertensión. Eso es mundial. A nivel mundial, las dos principales causas de insuficiencia renal crónica es la diabetes y la hipertensión. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que atiendo en la consulta que vino por cualquier cosa, por cefalea, doctora, vengo porque me duele siempre mi cabeza, y yo le identifico una glucemia al azar mayor a 125, ya estoy hablando de que es un paciente diabético. Bueno, tiene criterios de diabetes, ¿no es cierto? Y le pido una hemoglobina glicosilada y me sale con 8. Confirmo mi diagnóstico de mi paciente es diabético. Y encima le mido la presión arterial y mi paciente está con 150-100 de presión. Eso quiere decir que también es hipertenso. Esos son dos factores de riesgo que a mí me van a decir que este paciente probablemente en los últimos 5 años ya tuvo elevada la presión arterial o la glucemia. Son factores de riesgo. Entonces, ese paciente puede llegar por otra causa y ya manejar una creatinina de 1.5, no por la patología que se internó, sino porque ya tiene un grado de falla renal por su patología crónica. ¿Me entiendes? Eso no es agudo, eso es crónico. Pero no es lo mismo que yo interne a uno de ustedes sano, sin patología de base, y que de pronto yo le pido un control metabólico y me salga con una creatinina de 1.5. Eso no es normal, ¿no es cierto? Porque ya hay un daño renal agudo. Tengo que buscar cuáles son las causas en un paciente hospitalizado sin patología de base, sin hacer sin colon. La hipotensión sostenida, si le estoy diciendo, ¿no es cierto? Todo lo que es hipotensión
hipertensión o una tensión arterial media menor a 60 nos va a producir una hipoperfusión. Doctora, ¿sabe qué? Si no le gusta la clase, puede retirarse. No le voy a quitar la asistencia. Las dos pueden irse, de verdad. Yo creo que son unos másteres en nefrología y están aburridos. Pueden irse, no hay ningún problema. Es que no es obligatorio. Me están distrayendo a los demás compañeros desde que ha comenzado la clase. No es obligatorio. El que lo sepa el tema puede retirarse. A mí me pagan por darles una clase, pero si ustedes lo saben, es magnífico, no necesitan quedarse. Porque así me están distrayendo a los demás compañeros. Ok. En la UCI, ¿cuáles pueden ser las causas de la UCI? Generalmente el motivo de ingreso a la UCI son los choques, estados de choque, ¿no? Estado de choque, llámese choque cardiogénico, choque séptico, choque hipovolémico, choque distributivo, anafiláctico, cualquiera sea el choque. Porque en estado de choque, ¿qué se va a ver traducido? La hipoperfusión, ¿no? Ya sea por falta de volumen o por disminución de la resistencia periférica por un proceso inflamatorio sistémico, como en el caso del choque séptico. Entonces, en estos pacientes, el factor de riesgo concomitante a la patología de base es la hipoperfusión, ¿no? Que va a empeorar el pronóstico de la función renal. Y que mi función es restablecer la volemia. Y si yo tengo un paciente normovolémico, pero hipotenso, yo debo hacer uso de vasopresores. Noradrenalina, vasopresina, adrenalina, cualquiera sea el vasopresor que coge. ¿Qué más? ¿Entendieron la parte de la fisiopatología? Nuestro organismo, nuestro riñoncito tiene las arterias aferentes y las arterias eferentes. Aferente entra por sal, que son las arterias pequeñas que se encuentran adentro del glomérulo, ¿no ven? Cuando existe una hipoperfusión o un mecanismo compensatorio, como haber una vasoconstricción de las arterias eferentes con la finalidad de que no se salga nada y que aumente la presión en las arterias aferentes, ¿no es cierto? O sea, que lo que entre no se salga. Por eso es una vasoconstricción. Y al haber una vasoconstricción de las arterias eferentes, se va a ver traducido como una disminución de la tasa, porque al salir por las arterias eferentes donde se da la filtración a nivel renal y que va a salir por medio de la diuresis, ¿no? Por eso es que a nosotros nos interesa siempre mantener o restablecer la presión arterial media del paciente para evitar que el paciente entre en ese estado de vasoconstricción de las arterias eferentes. Netamente fisiología de la regulación renal. ¿Qué más? Fíjense que generalmente los pacientes que llegan a los hospitales tienen más de una causa no modificable, ¿no? Generalmente es abuelo, llegan más varones que mujeres, el paciente ya es diabético y es hipertenso porque llegan todos los días así. Es un bingo que me llegue que no sea diabético y hipertenso, generalmente siempre llegan con esas dos patologías de base. Generalmente son pacientes, a ver, si es diabético y es hipertenso, no es pues porque come lechuga, ¿no es cierto? Claro, nadie come lechuga si hace diabético y hipertenso, a no ser que sea tipo 1, digamos, ¿no? Que nació con un déficit de la célula beta del páncreas, ¿no? Pero generalmente porque come alimentos colecistiquinético, aumento consumo de colesterol malo. Entonces generalmente ya llega con sus placas ateromatosas, llega con su miocardiopatía, ya les por la misma falla de la hipertensión, su hipertrofia del ventrículo izquierdo, o su CHA, que hay mucho en Bolivia y también en Brasil. Encima es tabaquista, muy frecuente. De acá a unos 20 años vamos a tener más problemas, ¿no? Porque ahora ya no son tabaquistas, ya son vapersistas, ¿no? Ya no fuman, ya son vapor. Es peor porque produce más rápido empeoramiento del alveolo, ¿no? Ellos van a ser, de acá a 20 años la moda va a ser que anden con su carrito del tanque de oxígeno total. Enfermedades vasculares periféricas y bueno, cada día las incidencias de la neoplasia. Entonces, si ustedes se fijan, cuando un paciente les va a llegar, no les va a llegar con un factor no modificable.
modificable. Va a llegar generalmente con más de 2 a 3 factores no modificables. Y eso tenemos que sumarle, que generalmente el paciente viene porque estaba mal varios días, porque generalmente el paciente viene cuando ya no puede más. Nadie viene cuando empieza a dolerle algo, viene cuando ya no puede aguantar. Y ese paciente requiere estudios diagnósticos. Entonces yo debo someterlo a estudios para poder yo hacer un diagnóstico certero. Y generalmente estos estudios son contrastados. Tomografía con contraste, resonancia magnética con contraste, angiotomografías. Y si no veo bien, otra tomografía más le pido. Y si pido valoración con el cardiólogo, ahora ya me piden una cardioresonancia, porque ahora ya es la silla. O sea, yo tengo mi paciente y entra por un choque cardiogénico, digamos, ¿no? Le pido tomografía de todo, lo hago ver con el hemodinamista, que el hemodinamista me pide cardioresonancia. Ahora ya son específicos de ahí, ¿no? Más contraste, porque cada estudio que hacemos con resonancia se hace con contraste. Luego usamos antibióticos de amplio espectro, porque a veces ingresa séptico, infectado, tenemos que usar antibióticos de alta concentración, de alta nefrotoxicidad. Entonces, ustedes se dan cuenta, el paciente ingresa con factores ya pronósticos malos, que son no modificables porque ya las tiene de base, y eso tienen que sumarle las patologías que ustedes le están induciendo, pero no con mala intención, sino con la intención de hacer diagnóstico. Pero con buena o mala intención, igual estamos induciendo mayor dolor. ¿No es? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con... Acá hay una calculadora. Las pueden bajar por si acaso de sus celulares, son gratuitas esta calculadora. Les dije que hay más de 7 fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular. Esta es la de Croco Gaul, la más sencilla. Existen 7, la variabilidad es de 0,01 a 0,03, o sea, no hay diferencia, ¿no? Y si ustedes quieren se la pueden saber la memoria, no se la voy a pedir yo de memoria, pero por ejemplo en esta calculadora que yo utilizo en mi celular frecuentemente, se meten los datos del paciente. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene su paciente? 40. ¿Cuánto pesa tu paciente? 75. 75. 85. Y ahora 85. ¿Cuánto usa su creatinina medida? 2. 2. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Ok. De tu paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 59 ml minuto. ¿Para qué me sirve a mí saber mi tasa de filtrado glomerular? Si yo voy a iniciar antibióticos en este paciente, yo debo ajustarlo de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. Ah, mira, acá están las fórmulas. Crococoful, hay la MDR, la CDK-EPI, la ETRIN. Son diferentes fórmulas, pero todas nos llevan al mismo valor. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve? Por ejemplo, tu paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 59 ml por minuto. Por ejemplo, a mi paciente yo le voy a iniciar antibióticos. ¿No es? Esta es la otra. É só um app bacana, legal. ¿Cómo? Full. Continua. Para eso es. El celular no es solo para chatear. También sirve para eso. Por ejemplo, yo voy a hacer dosificación de la medicación. Por ejemplo, en antimicrobianos, que es lo que más utilizo en la UCI. ¿Cuál es el antibiótico que más utilizo en la UCI? Los carbapenémicos. Ejemplo de carbapenémico. El imipelen. Primero tenemos que comenzar con el más chico. Imipelen y cilastatina. La dosis habitual de un paciente con una tasa de filtrado glomerular mayor a 50 o normal es 500 cada 6 a 8 horas. Tu paciente tiene 59 ml por minuto, entonces tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 50. En ello debe usar su antibiótico a dosis plena, que son 500 cada 6 horas. Pero si por lo contrario tuviéramos un paciente que nos ha salido con una tasa de filtrado glomerular de 45, por ejemplo, que nos hubiera salido, ahí ya yo varío las dosis. Yo debo usar 250 cada 6 o 500 cada 8. ¿Qué pasa si yo no ajusto eso? Toxicidad por fármacos. Por eso les mostré.
Por eso es importante que ustedes calculen siempre, no importa la patología de su paciente, su tasa de filtrado glomerular, porque no solo el imipenem es un fármaco tóxico, solo les he puesto como ejemplo porque lo estamos utilizando como ejemplo un paciente con sepsis, ¿cierto? Pero la toxicidad por fármaco es lo que nosotros manejamos e inducimos mayor daño renal. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué más? Si no me preguntan, yo voy a seguir avanzando. Mejor despejemos las dudas. Tenemos harto. De las guías. ¿Entendieron las clasificaciones de las guías? ¿Entendieron? ¿Le entendieron a esa? ¿A qué se refiere con eso? Está clarito, ¿no es cierto? Está el riesgo. Factores de riesgo son los pacientes que están con alta probabilidad de complicar la falla renal aguda, ¿no es cierto? Eso es riesgo, son pacientes de riesgo. Nosotros tenemos, los que estamos aquí, tenemos riesgo cero, si no somos diabéticos hipertensos. Pero riesgo 1 es un paciente que ya tiene una patología y está con una creatinina mayor a 1,2. Y el paciente tiene una disminución de la tasa glomerular menor al 25%. ¿Qué quiere decir? Que en vez de orinar 90 ml hora, va a orinar menos del 25%. ¿Cuánto es? Sacarle con tu celular. ¿Cuánto es el 25% de 90? ¿Cuánto sale? 90 por 25%. 22,5 menos 90. 67, quiere decir que ese paciente tiene una tasa aproximadamente glomerular de 67 ml. ¿Ya? O una diuresis, que es otro criterio, de 0,5 ml por kilogramo de peso en un periodo de 6 horas. Dijimos que nosotros orinamos de 1 a 1,5 ml por kilogramo de peso hora, ¿no ven? Por eso es que ocupamos como una media entre 80 y 90 ml de un individuo de aproximadamente 70 kilos, ¿cierto? Entonces eso es lo que, a eso se refiere el reemplazo de la fórmula. Lo mismo el grado 2, el mayor grado 2 con una tasa de filtrado menor al 50%, con una diuresis de 0,5 pero por un tiempo mayor a 12 horas. Grado 3, creatinina mayor a 3, ya estamos en falla franca con una diuresis menor al 75%, quiere decir que solo estoy orinando el 25%, y equivale a 0,3 ml por kilogramo de peso por un tiempo mayor a 24 horas. ¿No? Y el grado 4 sería un paciente con una estrella mayor a 4, con una anuria persistente mayor a 12. Se considera anuria una tasa de filtrado glomerular menor a 10 ml. O sea, si me dicen, y si no orina nada, es anuria. Y si orina 10, es anuria. Oligoanuria, 20 a 30. Anuria menor a 10. Y ya estamos hablando con los daños irreversibles cuando tenemos un tiempo de lesión mayor a 3 meses. Ahora estos son los criterios RIFLE. Y los criterios aquí, igual. Si se dan cuenta, son muy parecidos, ¿no? En realidad son las guías que las interpretan de acuerdo a diferentes escuelas. ¿Por qué hace la diferencia? Las escuelas nada más. Entonces no puede haber mucha diferencia, solamente la forma de cómo lo enfocan, ¿no? Pero en realidad los valores tienen que ser los mismos de acuerdo a la clasificación que ustedes utilicen. La AKI, que es la que nosotros utilizamos en la unidad de cuidado intensivo, viene a ser la creatinina mayor a 0,5 o menor a 0,5 ml kilogramo de peso durante 6 horas. Fíjense que es muy parecida a la RIFLE. Creatinina mayor a 2, grado 2, o mayor a 12 horas de disminución de la diuresis, y grado 3, que es la forma más severa. Generalmente los pacientes que están con AKI 3 requieren terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es la terapia de reemplazo renal? Hemodiálisis o la diálisis peritoneal, ¿no? Porque hay dos formas de ultrafiltrar la sangre: por medio de la hemodiálisis, que es la colocación de un catéter doble lumen a nivel de una vena, de una vena central, a veces la vena yugular o la vena subclavia, y
por medio de una ósmosis externa con una máquina que hace el trabajo de ultrafiltrado, ¿no? De aromas suaves. Y tenemos también la diálisis peritoneal, que es por medio de la colocación de un catéter a nivel del peritoneo. No nos olvidemos que el peritoneo actúa como una membrana semipermeable, donde igual se hace el intercambio o difusión pasiva de una solución que se coloca de menor concentración a mayor concentración que está en el peritoneo y se absorbe por medio de sus líquidos. Son soluciones de menor concentración. No nos olvidemos, solo por fisiología, que nosotros en nuestro organismo tenemos la ósmosis pasiva, que es el traspaso de solutos de mayor concentración a menor concentración por medio de una membrana semipermeable. ¿No es? Estamos recordando fisiología nada más. Causas. A ver. Dentro de las causas, cuando yo hablo de falla renal aguda, yo tengo que tener claro que tengo causas. Cuando estoy hablando de falla renal aguda, la clasificación, las causas me van a dirigir a mí al tratamiento. En cambio, cuando yo estoy en una clasificación de insuficiencia renal crónica, ya no es la causa lo que me interesa, porque en la aguda, al resolver la causa, yo voy a restablecer la función renal porque dijimos que es reversible. En la crónica ya no importa cuál fue la causa, lo que me interesa es que no progrese. Me dejo entender. En agudo mi función es restablecer la función renal tratando la causa. En el crónico mi función es enlentecer la progresión de la enfermedad. Una vez la enfermedad ya se tituló como crónica, mi trabajo como médico es enlentecer la progresión, que lo vamos a ver en la otra clase. Dentro de las causas diríamos, ¿se acuerdan el dibujito que les puse hace un ratito? Prerrenal, la arteria que llegaba y no llegaba por hipoflujo o hipotensión, ¿se acuerdan? Al rinocito. Eso es prerrenal. Todo lo que va a haber disminución del flujo. ¿Cuáles van a ser las principales causas? La hipovolemia, disminución del flujo cardíaco, disminución del flujo del volumen circulante, las insuficiencias cardíacas, porque el corazón no tiene la capacidad de bombear. Por eso es que esos pacientes hacen mala distribución. Ustedes lo van a ver, lo pueden ver hipotenso y deshidratado, pero al mismo tiempo en anasaca, porque los líquidos van a estar extravasados a terceros espacios y no va a haber volumen circulante efectivo. Paciente con insuficiencia hepática hace secuestro de volumen igual, falla de la autorregulación renal, uso excesivo de AINE, uso de IECA y ARA2 porque son hipotensores y uso de las ciclosporinas y las ciclofosfaminas. Esas son las causas que con mayor frecuencia nos van a disminuir, nos van a dar insuficiencia renal aguda prerrenal por bajo del volumen. ¿Ya? Ustedes tienen que tener siempre en su cabeza que el riñón falla por 3 causas. Agudamente, ¿no? Falla o porque no le llega volumen, o porque está dañado el riñón, o porque no puede salir. Prerrenal, intrínseco o renal. Dentro de las causas intrínsecas o de la lesión del riñón, vamos a tener las glomerulopatías o las glomerulonefritis agudas, vamos a tener las lesiones túbulo e intersticial y las causas vasculares como vasculitis, hipertensión arterial maligna y procesos autoinmunes. Dentro de las causas intrínsecas, el 90% se van a deber a una afectación de los túbulos y del intersticio. Estos pueden deberse a isquemia, como consecuencia de la isquemia, como consecuencia de una sepsis prolongada, por infecciones o por procesos de reacciones inflamatorias alérgicas. Todo esto es exógeno. Y endógenamente por causas propias, pacientes que sufren hemólisis, rhabdomiólisis. ¿Se puede leer acá? ¿Lo puede leer?
mielomas, uso de cristales, y dentro de las causas exógenas, lo que nosotros le hemos puesto al paciente, tenemos el contraste, el ciclapatino, los aminoglucósidos, la anfotensina B, y aquí que me falta el sí. ¿Cuál es la principal complicación de los quemados? ¿Por qué yo digo, si yo tengo un paciente gran quemado, debo hacer fórmula de Parkla para reponer el volumen perdido para evitar qué? La rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Es la toxina que produce el músculo y el riñón no lo puede metabolizar. De las quemaduras eléctricas, que son grandes quemados. Otros pacientes que producen rhabdomiólisis son, ¿han visto las fascitis? Pacientes que hacen fascitis en las piernas o en alguna otra parte del cuerpo, como consecuencia de la fascitis pueden hacer rhabdomiólisis. Las picaduras de ponzoñosos, llámese víbora, escorpionismo, arañas. Cisplastino lo que utilizamos como antiquimioterápicos, aminoglucósidos antibióticos y anfotensina B antimicóticos. Y las causas postrenal, que representan la menor cantidad de falla renal aguda, que equivalen al 5%, si se dan cuenta, el 90% son prerrenal, por falta de flujo. Por eso es que siempre se dice, restablezca la volemia del paciente antes que nada. Paciente normovolémico, paciente recuperado. Dentro de las causas postrenal, generalmente vamos a decir postrenal es porque está, la entrada de volumen está bien, la función del riñón está bien, pero no puede salir ahora. ¿Y por qué no puede salir? Porque está trancado. ¿Y por qué se tranca? Lo más frecuente, cálculos en la cáliz renal. Produce hidronefrosis y como consecuencia el paciente tiene aumento de la urea creatinina, tiene disminución de la diuresis, pero es porque está obstruido, cuenta con un tapón. Esos pacientes tienen indicación de extracción de carne. Otra causa, en los hombres, lo más frecuente, las hiperplasias prostáticas. No nos olvidemos que la uretra pasa por medio de la próstata. Y al haber una inflamación de la próstata, ¿qué va a pasar? Cuando esté inflamado, va a estar apretada la uretra y no va a permitir el flujo de la orina. Y por consecuencia va a dar una insuficiencia renal aguda postrenal. Cálculo único. Bueno. También las masas, los pacientes, por ejemplo, las mujeres con los miomas gigantes de útero, llámese, todo lo que son masas ocupacionales o que están empujando, no están permitiendo al riñón poder eliminar su producto de desecho. ¿Qué más? De esta tablita, ¿qué dudas tienen? Hasta aquí vamos a llegar. Porque en la otra clase ya vamos a desglosar las patologías y con eso terminamos falla renal. Una insuficiencia hepática. Por ejemplo, una insuficiencia hepática causada por gas crónico. ¿No sería crónica? Una causa crónica. Pero es causa crónica del hígado, no del riñón. La hepatopatía alcohólica o la cirrosis hepática es una causa crónica del riñón, del hígado. Ah, sí. Ahora, la falla crónica del hígado puede inducir a un secuestro de volumen por líquido intersticial, así que hacen así, y hay disminución de la presión osmótica. Entonces no llega presión al riñón, por eso es prerrenal. Es agudo por la parte renal, pero como consecuencia de lo que está produciendo la cirrosis. Entonces, ahí el tratamiento sería Aumentar la presión oncótica. ¿Cómo aumenta la presión oncótica? Utilizando coloides. Al
haciendo secuestro de volumen. Entonces, al haber secuestro de volumen, yo no le estoy tratando su hepatopatía crónica, le estoy tratando lo que me está llevando esa hepatopatía, que es secuestro de volumen. Y por consecuencia, disminución de la presión oncótica. Y eso me va a traducir como una hipoperfusión a nivel renal. Porque me está sacando el agua de las vasos sanguíneos y me lo está llevando a los pies, a la barriga con líquido acítico, llámese a cualquiera de las mucosas, a cualquiera de las serosas. La insuficiencia renal es súper importante, chicos, súper importante. Pero por lo que va a ser clínico. ¿Hay alguien que va a ser clínico aquí? Después de esto, ninguno.